Veamos por favor Josué capítulo 24, versículo 13 al 16. Voy a leer en voz alta y usted me va a acompañar con su vista a la lectura bíblica. Y dice así: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, de la viña y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: una vida ingrata. Una vida ingrata. Con este tema del mensaje quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, para ser una persona bendecida, hay que vivir una vida agradecida a Dios. Si queremos ser bendecidos, tenemos que vivir una vida agradecida a Dios. Para vivir una vida próspera, bendecida, debemos recordar la gracia que hemos recibido, y hay que vivir una vida que retribuye a la gracia de Dios. Tenemos que vivir una vida que retribuye, que corresponde a la gracia de Dios que hemos recibido. Si es que queremos ser bendecidos por Dios. Hoy día entre los siervos, entre los pastores, hay muchos asalariados. Pero también hay muchos pastores que verdaderamente sirven a Dios y hacen obra con todo corazón, con toda fuerza y con toda su vida. Le digo, hermanos, hay muchos pastores asalariados que usted no imagina. Acá en Bolivia no, pero allá en Corea sí. Pero hay hermanos que muchos siervos de Dios que consagran su vida, que sacrifican su vida por la obra misionera, por la obra de Dios, por el negocio de Dios. Hermanos, hay creyentes que son mejores que pastores. Yo digo, ese hermano es un simple miembro de la iglesia, pero es 100 veces mejor que cualquier pastor. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la gracia de Dios, experimentaron la gracia de Dios y quieren vivir una vida que retribuye a la gracia de Dios. Livingstone dijo que la dificultad que él sufrió en la tierra
de África y todos los sufrimientos, obstáculos de la muerte en África no fueron sacrificio para él, sino fue una vida para retribuir a la gracia de Dios. Dios le había bendecido, Dios le había guardado, Dios le había dado muchas cosas. Entonces, agradecimiento a lo que ha recibido, para retribuir a la gracia de Dios, él no le importaba ni siquiera su vida. Hermanos, he vivido una vida insuficiente y débil ante Dios, reconozco. He cometido muchos errores y he vivido débilmente, pero aún así, sin embargo, Dios me ha guardado con su gracia. Dios me ha bendecido. Por eso, hermano, yo personalmente, aunque me falte mucha cosa, aunque no soy capaz, pero trato de vivir el resto de mi vida retribuyendo a la gracia de Dios. Trato de vivir una vida que retribuye a la gracia que he recibido. Por eso digo, Señor, humanamente me gustaría hacer tal cosa. Mi hijo me dice, papá, tu casa va a estar preparado aquí. No, yo digo no. Yo estaré aquí pagando mi agradecimiento a Dios hasta que el Señor diga. O sea, retribuir por la gracia que he recibido. No voy a buscar comodidad, no voy a buscar lujo, no voy a estar trabajando hasta mientras esté vivo para la obra del Señor. Hermanos, si es que queremos ser bendecidos, tenemos que ser un creyente que retribuye a la gracia de Dios. María estaba muy agradecida por la gracia de salvación que recibió del Señor, por la sanidad que había recibido. Por eso María agarra un perfume caro y lo derrama sobre los pies del Señor y lo enjuaga con su cabello largo. Mucha gente le dice, ¿qué has hecho, María? ¿Por qué desperdicia esta cosa valiosa? ¿Qué has hecho? Mucha gente le reprendía. Pero María estaba agradecida a Jesús y quería retribuir algo. Mientras mucha gente reprendía, Jesús se complació con ella, el corazón de esta mujer, y dijo que no la reprendiera, sino que hiciera conocer este hecho en todo el mundo donde se predique el Evangelio. Al Señor le agradó. Hermano, una persona hace un favor, hace una gracia, le ayuda. Si esa persona está agradecida, uno quiere ayudar más. Pero si está desagradecida y llega a ser ingrata, con esa persona ya uno no lo quiere ver más tampoco. El Señor estaba contento, estaba complacido. Por eso el Señor dice así, Marcos capítulo 14, versículo 9. El Señor dice así, no reprenda más. Y dijo, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, mire, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Y por eso, hermanos, este asunto de romper vaso alabastro de perfume aparece en 4 evangelios sinópticos. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en 4 evangelios aparece el hecho de esta mujer. Jesús estaba totalmente conmovido, complacido por el hecho de esta mujer. Hermanos, si nosotros agradecemos a Dios, Dios nos va a dar más todavía. Pero en vez de agradecer, si vivimos ingratamente, le digo, hermanos, Dios no va a bendecir más. A la persona ingrata, Dios no va a bendecir más. La razón por la que la iglesia de hoy está en una situación difícil es porque la iglesia se convirtieron en iglesia ingrata. En vez de ser iglesia agradecida, se convirtieron en iglesia ingrata. La iglesia recibieron muchas tremendas bendiciones, tremenda gracia de Dios, pero la iglesia actual se están convirtiendo en iglesia que satisfacen a la necesidad humana, en vez de ser iglesia que retribuyen a la gracia de Dios. Se han llevado por el materialismo, por la aristocracia, por el humanismo. La iglesia está buscando riqueza, el honor, y se han cambiado en hereditario. La iglesia se han convertido en un negocio de familia. Iglesia bendecida. Ahí toda la riqueza maneja entre la familia, administra, todos los negocios son entre ellos. La iglesia, en vez de ser agradecida, se están haciendo su propio castillo, su propia torre. La iglesia, en vez de ser agradecida, se ha convertido en una iglesia ingrata. Hermanos, nuestra iglesia, una u otra forma, queremos seguir la obra misionera. Queremos atender a la necesidad de la iglesia, la universidad. Nosotros no es para ganar dinero, para ayudar a la juventud, la familia que está en necesidades. La semana pasada tuve una reunión con el directorio de la universidad y le dije, esta universidad se va a quedar para Bolivia, para los descendientes de Bolivia, no va a ser para los coreanos, ni un coreano recibe un centavo de esta universidad. Es un ministerio, es una obra de Dios. Así que por favor, dejemos una universidad decente para las generaciones que vienen. Hermanos, estamos terminando el tinglado, la construcción allá en Isoso. Estamos construyendo una iglesia, un templo. Hermanos, una u otra forma, queremos ser iglesia agradecida. Hermanos, estamos nosotros haciendo esta obra de Monte Elim. No es para ganar dinero, no es para atender a la necesidad de iglesia de Bolivia. Pero muchas iglesias se han materializado. Todo es plata, todo es plata, todo es plata. Pastores con 7 movilidades nuevos. Yo le digo, ¿para qué tanto?
No estoy criticando, hermano, estoy hablando la realidad. Hermanos, la iglesia van a llegar a la decadencia, van a llegar en la dificultad si no llega a ser una iglesia que retribuye a la gracia de Dios. Dios no bendijo para eso. Dios no bendijo para eso. Hermanos, se puede ver grandes hospitales cristianos, grandes escuelas cristianas, grandes universidades en el mundo cristiana. Todo esto son la obra, son producto de aquellos que retribuyeron a la gracia de Dios. Universidades cristianas que han producido miles de personas importantes, hospitales cristianos que están salvando, sanando miles de personas, muchas entidades, organizaciones caritativas que ayudan a la gente necesitada del mundo. Todas estas son obras de aquellos creyentes e iglesias que retribuyen a la gracia de Dios. Y Dios lo bendice aún más. Veamos, hermanos, Salomón dio gracia a Dios por haberlo hecho rey. Salomón estaba agradecido porque por la gracia de Dios llegó a ser rey de Israel. Entonces al Salomón ofrece mil sacrificios, 1000 holocaustos a Dios. Entonces eso agradó a Dios. Dios visita a Salomón y le da sabiduría que él había pedido. No solamente da sabiduría que le había pedido, sino le da la riqueza y la gloria que él no había pedido. Aquellos agradecidos, aquellos que retribuyen a la gracia de Dios, Dios le da aún más. Pero lastimosamente hoy en día, muchos creyentes, muchos pastores viven una vida ingrata. Por eso ha parado la bendición de Dios. Por eso ha terminado la gracia de Dios. Hermanos, hay un dicho que dice, los enemigos se graban en la piedra y la gracia se graba en el agua. Quiere decir que el enemigo nunca se olvida, pero la gracia se olvida fácilmente. Porque escribe al agua, se borra, se desaparece. Una persona ayudó a un amigo que estaba en cierta dificultad para que pudiera salir de esa situación. Le apoyó anímicamente, materialmente, le ayudó. Cuando este amigo se mejoró su situación, se olvida de la ayuda que recibió y piensa que lo logró por su propia capacidad y se hace jactancioso, encima se hace tipo orgulloso. Entonces, ¿qué sentiría el amigo que le ayudó? Tal vez diga a sí mismo que nunca más ayudaría a ese desagradecido. ¿No será así? Uno le ayuda y se mejora y viene con esa soberbia. Ingrato. Un niño estaba llorando en la calle porque había perdido a sus padres. Murieron. Entonces un matrimonio trajo a su casa a ese niño, le atendió como un hijo y le dio una buena educación. Cuando creció este niño, había matado a sus padres adoptivos para quedarse con la fortuna. ¿Qué tipo más desagradecido? Lo salvó, lo socorrió, le ayudó, le brindó todo, le dio todo.
Y para quedarse con el dinero de su padre adoptivo, lo mata. Lo encubre. Después fue descubierto por la policía y ahora se encuentra en la cárcel, cadena perpetua. Semejante cosa apareció hace poco en Argentina también con una familia coreana. Ayudó a un chino coreano que vinieron de China, ahí coreano pero nacido en chino. Entonces, como ellos estaban en dificultad, esta familia coreana de Argentina le dio trabajo, le ayudó y le apoyó todo. Un día lo mata a los ambos, se escapa con dinero. Hermanos, Confucio dijo que la persona más odiada es la persona mal agradecida. Este es un acto de traicionar la bondad, es el acto más destructivo de la humanidad. Hermano, ¿cómo recibe favor y gracia y paga por esta cosa mala? Pero en este mundo hay muchos casos que devuelven la bondad con una maldad. Hay hermano en este mundo. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana. ¿De qué se trata? El texto de hoy se trata de esto. No hay que vivir una vida ingrata a Dios. Si llega a vivir una vida ingrata a Dios, va a perder aunque haya sido bendecido. De eso habla el texto de hoy. En segundo lugar, de esto vamos a hablar. El texto de hoy es la última exhortación de Josué al pueblo Israel antes de morir. ¿No ve que Josué fue el sucesor de Moisés? Bajo la guía de Josué conquistaron a la tierra prometida a Canaán, donde fluía leche y miel. Y había conquistado. Entonces Josué, después de conquistar a Canaán, antes de morir, hace su último mensaje, hace su última exhortación. Ese es el contenido de hoy. Y Josué dice así: el pueblo de Israel está viviendo ahora por la gracia de Dios. Fueron liberados de la esclavitud de Egipto por la gracia de Dios. Conquistaron la tierra de Canaán, donde emana leche y miel, por la gracia de Dios. Están viviendo en la casa que no construyeron por la gracia de Dios. Y están comiendo fruto de la vid y olivo que no sembraron, no trabajaron por la gracia de Dios. Josué está diciendo que usted recibieron toda esta gracia, toda esta bendición por la gracia de Dios. Así que no deben vivir una vida ingrata. De eso está hablando el texto de hoy. Veamos de nuevo, por favor, el texto de hoy, versículo 13. Josué capítulo 24, versículo 13. Dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, de la viña y olivares que no plantasteis, coméis. Está diciendo, usted recibieron todas estas cosas por la gracia de Dios, no por su mérito. El texto de hoy está diciendo, así que usted tiene que vivir una vida agradecida, una vida que retribuye a la gracia de Dios y no viva una vida ingrata delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. Veamos el versículo 20, aunque no hemos leído, veamos en el mismo capítulo 24, 20. Veamos,
Mire lo que dice. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a Dios ajeno, Él se volverá y os hará mal. Vea, y os consumirá después que os ha hecho bien. Acá dice, mira, si hace tales cosas, si llega a vivir ingratamente, Él consumirá después que os haya hecho bien. No importa cuánto haya bendecido Israel, no importa cuán bendecido sea Israel, si lleva una vida desagradecida, va a ser rechazado por Dios. Y sabe, hermano, hoy en día muchos creyentes recibieron la gracia de Dios. Y después de recibir la gracia de Dios, están viviendo una vida ingrata a Dios. Por eso, hermano, ha parado la bendición de Dios. Si es que queremos ser bendecidos de verdad, no tenemos que vivir una vida ingrata. No tenemos que vivir una vida que retribuye a la gracia de Dios. Hay que vivir una vida agradecida, recordando la gracia de Dios. No hay que malinterpretar la gracia de Dios. Hermanos, no malinterpretemos la gracia de Dios. Fue por la gracia de Dios, no es por mi mérito. Hay que confesar que todos fueron por gracia de Dios y hay que vivir humildemente. El apóstol Pablo vivió confesando que todo lo había llegado a hacer por la gracia de Dios. Apóstol Pablo dice que lo que él es todo por la gracia de Dios. No tenía ninguna cosa para jactarse. Por eso apóstol Pablo dice así en Romanos 1:14, a griego, a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Pablo confesaba que él era deudor al Evangelio, deudor a Cristo, deudor a todo, y en toda su vida recordaba que estaba en deuda por la gracia, por el amor del Señor. Por eso el apóstol Pablo está confesando, está diciendo que él es siervo del Señor y siervo de los demás. Por la gracia soy lo que soy y voy a vivir una vida que retribuye a la gracia, al amor del Señor. Hermanos, esta es la vida que debe vivir un creyente. Pero lastimosamente, un pastor o un creyente, cuando llega a ser bendecido, se confunde y piensa que eres bendecido porque he merecido. Y comienza a vivir ingratamente, despreciando, menospreciando a los demás. Hermanos, el texto de hoy está hablando, si es que llega a vivir ingratamente, aunque haya sido elegido, aunque haya sido bendecido, va a ser desechado por Dios. Y usted sabe que el pueblo de Israel, después que murió Josué, después que murió los profetas, ¿no ve que vuelve a la idolatría? Va detrás de Baal, va detrás de Acera, va a meterse con los cananeos, con los amoreos y se pierde. Hermanos, los que piensan que está parado, los que piensan que está bendecido, no se confunda. Y dejemos de ser ingratos delante del Señor. Tenemos que ser agradecidos. Hermanos, si vemos en la Biblia, el rey Ezequías estaba por morir por la enfermedad y llega a ser sanado milagrosamente por la gracia de Dios.
Usted sabe, ¿verdad? Estaba por morir, entonces va el profeta Isaías y dice, arregla tu casa porque vas a morir. Entonces el rey Ezequías se levanta de su cama, pone su cara a la pared, comienza a llorar, clamar a Dios, y Dios de su misericordia, su gracia, le sana milagrosamente, le extiende 15 años más de vida a Ezequías. Y este Ezequías fue sanado milagrosamente por la gracia de Dios. Pero dice la Biblia que este Ezequías no vivió una vida que retribuye a la gracia de Dios, sino llega a vivir una vida ingrata. No digo yo, dice la Biblia. Veamos por favor, segundo libro de Crónica, segunda Crónica, capítulo 32, versículo 24-25. Quizá muchos no sabían de este versículo. Vea, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Vea, más Ezequías, vea aquí, no correspondió al bien, no correspondió a la gracia de Dios que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Dice bien claramente, ¿verdad? No correspondió al bien. Esta palabra que dice en otra traducción, no retribuyó a la gracia de Dios como correspondía, sino se enalteció, se enloqueció y llegó a ser ingrato ante Dios. Entonces vea, y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Uno recibe la gracia de Dios. Y si llega a vivir una vida ingrata, hermanos, Dios no le va a bendecir más. No nos olvidemos de esta verdad. Ezequías debía haber glorificado a Dios confesando lo que Dios había hecho. Pero en vez de glorificar a Dios, se glorificó a sí mismo. Se enalteció. Una vida ingrata. Después de todo, somos siervos inútiles nosotros. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Hermanos, si vemos la Biblia, Esther llega a ser reina en la tierra donde fue llevada cautiva. Por la gracia de Dios. Esther llega a ser reina en la tierra donde fue llevada como cautiva. Por la gracia de Dios. Pero todo el pueblo de Judá estaba por morir por la maldad de un hombre que se llama Amán. Por complot de Amán estaba por morir todos los habitantes de Judá. En esta situación, el tío de Esther, Mardoqueo, el tío de la reina Esther, Mardoqueo le dice así a Esther, que viviera una vida que corresponde a la gracia de Dios, que viviera una vida que retribuye a la gracia de Dios. Y dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino a la reina? ¿Quién sabe para eso llegaste a ser reina? Así que una vida agradecida y tiene que interceder. Viva una vida que retribuye a la gracia de Dios. Vea lo que dice Esther capítulo 4, versículo 13 al 14. Vea. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Mire lo que dice aquí. Y quién sabe
si para esta hora has llegado al reino. Así que si está con la bendición de Dios, si recibiste la gracia de Dios, ahora tiene que pagar, tiene que retribuir, corresponder a ese bien, a esa gracia. Entonces, ¿qué dice Esther? Esther dice, si perezco, que perezca. Yo voy a vivir una vida agradecida a Dios. Si muero, si me mata, que me mate. Va, intercede y salva al pueblo de Judá. Dios la bendice, la engrandece aún más y recibe muchas bendiciones. Hermanos, si es que queremos ser bendecidos, no tenemos que ser ingratos. Tenemos que vivir una vida que retribuye a la gracia de Dios. Hermanos, entonces, para vivir una vida agradecida, para vivir una vida que tribuye a la gracia de Dios, debemos nosotros vivir una vida agradecida a Dios. En tercero, en último lugar, para vivir una vida agradecida a Dios, hay que cumplir la promesa con Dios. Si usted quiere vivir una vida agradecida, que retribuye a la gracia de Dios, tiene que cumplir la promesa con Dios. Ya veremos por qué. La forma de pagar la gracia de Dios es vivir una vida que cumple su promesa con Dios. Muchas veces hacemos votos condicionales. Esta expresión, grábelo por favor. Hacemos votos condicionales cuando estamos en una emergencia, cuando estamos en un aprieto. Nosotros hacemos votos condicionales. Si Dios me ayuda a salir de esta situación, haré tal cosa. Si Dios me sana de esta enfermedad, cuando estaré sano, yo haré esto. He escuchado de miles de personas esta cosa. Si me resuelve este problema, yo, Señor, prometo hacer esto. Pero muchas veces nos olvidamos de nuestros votos cuando salimos de esas emergencias. Cuando salimos de aprieto, ni recordamos ese voto que hemos hecho. Hermanos, David, agradeciendo de la gracia de Dios, confiesa así en su salmo. Salmo 116, versículo 12, 14 dice así. Miren lo que dice aquí David. ¿Qué pagaré a Jehová por todo su beneficio? Quiere decir, por toda su gracia, por tu bendición, por todo su beneficio para conmigo. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Y vea aquí, ahora pagaré mi voto a Jehová delante de todo su pueblo. Pagaré mi voto. ¿Qué quiere decir? Viviré una vida que retribuye a la gracia de Dios. Y hermanos, David fue bendecido. A pesar de su maldad, su pecado, David era una persona así. Con esto termino, hermanos. Ana era una mujer triste y humilde. No podía tener hijo. Buscó la gracia de Dios. Y Ana dijo, si hace dar a luz a un hijo, Señor, lo prometo, yo te lo entregaré a ti y dedicaré a ti, mi Dios. Oraba, clamaba. Y Dios le responde a Ana, le da un hijo que se llama Samuel. Cuando ella
da a luz Samuel. Cuando Samuel crece para caminar, ella lo lleva al templo de Dios y lo dedica para Dios. Cumple su promesa, su voto con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Termina ahí? No, hermanos. Aquello que retribuyen a la gracia de Dios, aquello que cumplen su promesa con Dios, Dios le multiplican la bendición. Veamos lo que dice Salmo, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Visitó Jehová a Ana y ella concebió y dio a luz 3 hijos. Vea, 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, hasta aquí voy a llegar. Hermanos, si es que queremos ser bendecidos, hermanos, tenemos que ser una persona que vive una vida agradecida. Retribuir por la gracia que recibió de Dios. Y dejemos de vivir una vida ingrata. El texto de hoy nos habla bien claramente, por mucho que Israel sea elegido y bendecido por Dios, si vive una vida ingrata, va a ser rechazado, desechado, abandonado por Dios. Este es lo más feo, llegar a ser abandonado por Dios. Ya Dios no atiende más, no le importa. Hermanos, el texto de hoy nos habla bien claramente. Hermanos, con una vida agradecida a Dios, experimentemos grandes cosas de Dios y que seamos usados por Dios en este tiempo final. Y Dios está buscando los remanentes para este tiempo finales, para un acto de su iglesia aquí en esta ciudad Santa Cruz. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.